Pekin izan zen diagnosi global bat, estrategi mundial bat. Beginek izugarrizko itxaropena sortu zuen. Izan zen aurreratuena, bai ekintza plataforma egiterakoan, eta baita deklarazioan. El feminismo y la igualdad entró en la agenda política y se convirtió en un tema que debía empapar a toda la acción política. Fue una celebración de la diversidad cultural, étnica, generacional. Había mujeres obreras, pero también había mujeres empresarias, mujeres de sindicatos, había mujeres del Polisario y mujeres marroquíes. Había mucha discusión entre unas y otras, no todo era pacífico. Sabíamos que éramos muchas, pero fue un reconocimiento, un conocernos y reconocernos, y aceptarnos en la diversidad también. Yo creo que ahí fuimos capaces de entender hasta qué punto pues, el feminismo de Occidente era un feminismo un tanto colonizador y teníamos que aprender a mirar el mundo con los ojos de mujeres tan diversas y tan diferentes. Pekin gauza asko izan zian, eta behar bada han izan ginenok Pekin personal bat, intimo bat ekarri gendun etxera. Yo recuerdo el susto, sobre todo el susto que yo tenía en el cuerpo, porque para mí era una responsabilidad, tenía 26 años y para mí era bueno, pues un reto profesional muy importante, ¿no? Del impacto más fuerte, yo de mi parte podría decir que fueron las africanas, que se sufragaron todos los gastos vendiendo, haciendo no sé cuántas cosas para poder acudir a ese escenario. La unión que hubo entre todas las mujeres, hicimos una piña entre todas y fue una explosión terrible la que sentimos. Ir constantemente de un sitio a otro, cambiar impresiones con unas, con otras, haciendo ya un grupo más grande, ya íbamos conociendo más gente. El tema que se llevó a Pekín fue el empoderamiento de la mujer. Fue tremendo. Estábamos tantas mujeres, tan distintas. Había una energía, una alegría, una fuerza que era increíble. Pentsa izue ze energia sortu zenan. Denak pentsatzen nola aldatu gauzak benetan berdintasuna lortzeko eta mundua begiratzeko beste perspektiba batetik. Notas una fuerza, es decir, notas que estamos andando y que estamos reivindicando. Y ojalá hubiera podido acudir a muchos más talleres de los que pudimos. Debiéramos de haber organizado un mes de aquello, o 15 días por lo menos. Extraordinario. Oroitzapen intimo eta marabilloso bat daukat, eta da, nik ezertxore jakin gabe, haranun Pekina junitzen aurdun. Fue aquello fue terrible, fue una ilusión. A mí se me ocurrió comprarle un sonajero y bueno, pues muy contentos. Una anécdota muy bonita. Los chinos me miraban mucho, no sé por qué, pero resulta que tendríamos un guía chino y le pregunté, y me dice, ay, es que usted para nosotros es como la continuación del Buda. Y digo, ay, ¿por qué? Pues por el lóbulo de las orejas que tengo grandísimos y por la nariz grande. Para ellos era como la continuación del Buda y por eso me miraban mucho. Ez dugu ahaztu behar, Pekinen zabaldu zala empowerment konzeptua bera. Eta Sudamerikako herriek segitun itzulpen literal bat eginez, empoderamiento bihurtu zutena. Ser feminista reconocida, ser feminista militante, pues tenía sus costes personales. Y entonces veníamos con las pilas recargadas y con la reafirmación de que merecía la pena. Es como decirte, y tienes razón. Y además la razón estaba sopesada en 40.000 mujeres que decían, y tienes razón. Y ese compromiso lo trajimos a Euskadi, cogimos como la obligación de llevarlo a todos los rincones donde pudiéramos. El futuro complicado y peleón. Hay muchas cosas que hemos dado por supuestas, que ya estaban, que ya presupuestas, y para nada. Oso garrantzizkoa da gobernuek konpromezuak hartzea, baina atzetik baliabideak ez balima ditu jartzen, dirua ez balima du jartzen, ez du ezertarako balio. Eta oso erresa da atzera egitea. Los avances son lentos, pero los retrocesos se pueden producir con facilidad. Gizarte benetan egokian egiteko
jarri behar dugu bizitza erdigunean, eta feminismo aldetik hori oso garbi daukagu momentu honetan. Y yo creo que los hombres tienen que reflexionar también sobre qué es el coste de la no igualdad para ellos y qué supone en sus vidas, ¿no? Yo hoy estoy encantada de que mi hijo también quiera cuidar a su hija y a su hijo, de que se siente orgulloso de hacerlo. Y yo siempre digo, nos lo debes a nosotras, porque por ello seguirías sin hacerlo. ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? Hombre, pues de 25 años aquí, yo creo que sí. Un poco lentos, pero algo hemos avanzado. Por lo menos ahora se pueden decir las cosas. Vosotros sois los que tenéis que luchar, oye. Yo ya voy a todas las manifas, o sea que... Pero a mí, por ejemplo, ver las imágenes de cada 8 de marzo y ver la fuerza que hay en el movimiento feminista y que hay muchísima gente joven ahí, hombres y mujeres, mujeres y hombres, a mí eso me da mucha esperanza. Creo que algo se ha hecho, no demasiado. Tenemos todavía camino que hacer y vosotras, los jóvenes, tenéis mucho camino para hacer.